Bueno, siendo las 19:05, doy la bienvenida a todos, buenas tardes. Es un récord de audiencia, en los primeros 5 minutos ya hay 100 personas conectadas, y esto lo que en realidad nos muestra es el interés que despierta lo que llamábamos artrosis u osteoartritis en todos los reumatólogos, porque claramente es la patología más frecuente que nosotros vemos en el consultorio. Es decir, por supuesto que estamos formados en un montón del resto de las patologías, pero cuando nos sentamos atrás del escritorio, el porcentaje grande de pacientes que vienen suele ser pacientes con osteoartritis. Es por esto que para mí es un honor presentar esta sesión del grupo de estudio de osteoartritis de la Sociedad Argentina de Reumatología, que esta ya es su segunda sesión, el jueves pasado fue la anterior, y me complace mucho, voy a nombrar quienes van a ser los oradores. Es el doctor Gonzalo Rodríguez Falabella. El doctor Rodríguez es médico reumatólogo del Hospital Fiorito, hizo su formación en el Hospital Argerich con nosotros, por lo que sé que es un ferviente hincha de River, lo cual también va en el currículum del doctor. Y lo que está muy bueno es que gente joven le guste esta patología y empiece a empujar desde abajo con todos nosotros para tener cada vez más presencia en patologías que quizás no son tan buscadas en la gente más joven. Luego va a hablar el doctor Gustavo Nasbetter, que ustedes ya lo conocen, él es director de la carrera de especialistas de reumatología del Hospital de Clínicas, fue jefe de servicio de reumatología de dicho hospital y es consultor actual de la división de reumatología en el Hospital de Clínicas. El doctor Oscar Rillo, que es director de la carrera de especialistas del Hospital Pirovano y jefe del servicio de reumatología de dicho hospital y reciente maestro de la reumatología de Panlar, y el doctor Martín Riopedre, que es subdirector de la carrera de especialista en el Hospital Argerich, médico del Hospital Argerich, y otro hincha de River también que tenemos aquí en la sesión. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar con el doctor Gonzalo. La idea es que luego de su charla se va a habilitar el chat para las preguntas de todos ustedes, y al final vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas. Gonzalo va a hablar sobre las guías actuales de osteoartritis, Gustavo va a hablar sobre viscosuplementación, y Oscar y Martín van a hablar de nuevos tratamientos en osteoartritis. Así que un gusto, Gonzalo, que empieces con tu conferencia. Bueno, Maína, muchas gracias por la presentación. Y antes que nada agradecer al azar por este espacio que nos da para hablar de esta patología, como dijiste, tan frecuente y a veces desafiante en el consultorio. Y otra cosa que tengo que decir es que es un gusto compartir con estos tres maestros este espacio, tanto el doctor Riopedre, el doctor Rillo y el doctor Nasbetter. Voy a empezar a compartir la pantalla. A ver si ahí se ve. ¿Ahí se ve? ¿Se ve bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, lo que me toca hablar a mí hoy es las guías terapéuticas de la osteoartritis, las que tenemos actualmente. Actualmente tenemos, a ver si esto, ahí está. Tenemos varias guías, de las cuales yo me voy a referir a 4. La primera de las cuales voy a hablar es la guía que está elaborada por el ESEO, que es la Sociedad Europea para el Manejo Clínico y Económico, con aspectos clínicos y económicos, de osteoporosis, osteoartritis y desórdenes musculoesqueléticos. Esta guía habla solamente de artrosis de rodilla, vamos a ver qué nos dice. La segunda guía que me va a hacer referencia es una guía del año 2019 que presentó el Colegio Americano, donde establece el manejo tanto de artrosis de rodilla, cadera y mano. La tercera guía es la guía de OARSI,
también habla del manejo de rodilla, cadera y artrosis poliarticular. Y la última guía que voy a nombrar es la guía más actualizada que tiene el EULAR, que es del año 2018, que habla solamente del manejo de artritis o osteoartritis de mano. Vamos a empezar con la primera. Bueno, la guía del ESEO es una guía que particularmente a mí es la que más me gusta, es la que más uso en consultorio, esto es una opinión personal, pero lo que me interesa de esta guía es que tiene un manejo muy clínico, ¿sí? Y está elaborada en varios pasos. Como van a ver, vamos a ver Step 1, Step 2, que serían como escalonamiento, ¿sí? Lo principal y que van a compartir todas las guías de osteoartritis es el manejo no farmacológico de los pacientes, el manejo de la terapia de educación, de información del paciente, el descenso de peso en pacientes que tengan sobrepeso o obesidad, que sabemos, y como lo vimos en la disertación previa de la otra semana, es importante, no solo por la sobrecarga, sino por la inflamación que esto genera. Y también establece ejercicios, ya sea aeróbicos, stretching, ejercicios de resistencia. Esta guía en el primer escalón de tratamiento, aparte de los tratamientos no farmacológicos, lo primero que establece es que si el paciente es sintomático de su osteoartritis de rodilla, lo primero que deberíamos indicarle serían los ISADAs crónicos, y recomienda 2, glucosamina sola o en combinación con condroitin, y el condroitin sulfato solo o en combinación con glucosamina. Y si es necesario o requerido, se le puede adicionar paracetamol. Si el paciente, a pesar de estar con este tratamiento, persiste con síntomas, se le puede agregar a lo previamente dicho analgésicos tópicos, ya sea en forma de cremas o geles. Recordando siempre esto, asociarle ejercicio, terapia térmica, ya sea con calor o frío, las bandas a nivel de rodilla, y etcétera, que todos sabemos, como por ejemplo el ejercicio o la hidroterapia. En lo que es el Step 2 o el escalón 2, es lo que ellos denominan el manejo farmacológico avanzado, y lo interesante de esto es que los pacientes son estratificados en riesgos, ¿sí? Sobre todo, si los pacientes, ellos hablan de un riesgo gastrointestinal normal, diríamos que son pacientes sin riesgo gastrointestinal. Los pacientes que tienen un elevado riesgo gastrointestinal, los que tienen elevado riesgo cardiovascular y los que tienen riesgo renal. En ellos lo que se indica es hacer tratamiento con analgésicos orales en ciclos intermitentes o cortos. Para los pacientes que tienen un riesgo gastrointestinal normal o que no tienen riesgo, fíjense que se pueden dar tanto los analgésicos comunes como los selectivos de la COX-2. Los dos deben estar asociados con el inhibidor de la bomba de protones. Los pacientes que tienen un elevado riesgo gastrointestinal, ya sea por una patología propia del tubo digestivo o pacientes que están utilizando dosis baja de aspirina, se debe preferir sobre todo los analgésicos inhibidores de la COX-2 sobre los analgésicos comunes, y siempre asociado con inhibidor de la bomba de protones. Pacientes que tienen un riesgo cardiovascular aumentado, que son la mayoría de nuestros pacientes que tienen osteoartritis, ellos recomiendan un uso limitado de los antiinflamatorios no esteroides. Fíjense que la duración, si fuera con inhibidores de la COX, serían menos de 30 días. Pero si fueran antiinflamatorios no esteroides, no inhibidores de la COX, o sea, los normales o los comunes, menos de 7 días de tratamiento. Y fíjense que los pacientes que tienen elevado riesgo renal, ellos contraindican la utilización de analgésicos no esteroides en pacientes que tienen un filtrado glomerular menor a 30. Si con todo esto no logramos, digamos, mitigar el dolor del paciente, lo que recomiendan ellos es la inyección intraarticular de ácido hialurónico o la infiltración con esteroides. En lo que es el Step 3, que ellos lo definen como el último paso farmacológico, el último intento farmacológico, lo que recomiendan son ciclos cortos con opioides débiles, como por ejemplo el tramadol, o la utilización de duloxetina. Y el Step 4 es el último escalón en esta recomendación, y lo que recomiendan es la cirugía, ya sea el reemplazo total de la articulación de la rodilla, o el reemplazo unicompartimental. Y en caso de que el paciente por algún motivo tenga contraindicación para la cirugía, se indica el tratamiento con opioides. Esta guía, a mí, por lo que decía, me parece bastante interesante por el manejo clínico y por el riesgo que estratifica a los pacientes, y porque va escalonando el tratamiento. Ahora vamos a pasar a la guía de lo que es el Colegio Americano de Reumatología del año 2019, es la última que lanzó el Colegio Americano. Ellos hacen una escala de recomendación, ya sea recomendación fuerte, que vamos a ver que está coloreada en verde oscuro,
una recomendación más débil, después la contraindicación en rojo bien fuerte y una contraindicación condicional. Fijémonos ahora, vamos a ver. Como dije, todas comparten la recomendación de terapia no farmacológica. En este caso, esta guía habla de las 3 regiones, mano, rodilla y cadera. Para las 3 está recomendado el ejercicio, la educación, fíjense que acá la pérdida de peso, sobre todo para mano y para rodilla y cadera, aunque sabemos que la obesidad está asociada con artrosis de mano. Para mano, sobre todo, recomiendan la ortesis en lo que es la risartrosis del pulgar, y las abrazaderas a nivel de la rodilla, y fíjense con recomendaciones más débiles está la crioterapia o el calor, la terapia cognitivo-conductual, la acupuntura, kinesioterapia y otras ortesis. En lo que es el manejo farmacológico de esta guía, lo que tiene recomendación fuerte para las 3 regiones son los antiinflamatorios no esteroides vía oral. Y fíjense que para mano los tópicos tienen una recomendación débil, y más fuerte sí para rodilla, y para cadera no hay recomendación. Recordemos que la cadera es una articulación profunda, o sea que un analgésico tópico no tendría mucha llegada. En lo que es las infiltraciones, ya sea con esteroides, tiene recomendación fuerte para rodilla y cadera sí, por supuesto, guiada por imágenes, ya sea por ecografía, por ejemplo, y para mano tiene una recomendación un poquito más débil. Tanto paracetamol, tramadol o duloxetina tienen recomendación débil. Y fíjense que el único cisadoa que recomienda el ACR es el condroitin, y solo para la artrosis de mano. Y acá aparece la capsaicina tópica solo para rodilla. Fíjense ahora en la contraindicación, o lo que no recomienda esta guía. Todo lo que está en rojo fuerte está contraindicado, digamos, por esta guía. Fíjense, glufonatos, glucosamina, hidroxicloroquina, metotrexate, inhibidores del TNF-alfa, inhibidores del receptor de interleuquina 1, están fuertemente contraindicados para las 3 regiones, al igual que tanto para cadera como rodilla contraindican la utilización de plasma rico en plaqueta, de la inyección de células madres y el condroitin, ¿sí? El ácido hialurónico, que después va a hablar el doctor Nasbetter, en esta guía tiene una contraindicación fuerte para lo que es cadera y una contraindicación condicional para mano y rodilla. Y fíjense que tanto sea la colchicina, la capsaicina tópica, los que no sean opioides tipo tramadol, tienen una contraindicación más débil. Al igual que la vitamina D, que sabemos que no se utiliza en este caso, ¿no? Las guías de OARSI son muy parecidas, tienen en base a niveles de recomendación. Esta guía habla de 3 regiones, dijimos lo que es artrosis de rodilla, de cadera y una artrosis poliarticular. Para artrosis de rodilla tiene una recomendación fuerte, lo que es el tratamiento farmacológico con analgésicos tópicos, ya dijimos en crema o en geles, y el tratamiento no farmacológico igual que todas las demás. Y tiene una recomendación, uno veo condicional, lo que son los antiinflamatorios no esteroides, junto con los inhibidores de la bomba de protones y los inhibidores de la COX. Y fíjense que también habla de los pacientes que tienen riesgo gastrointestinal y cardiovascular, y se prefiere sobre todo los analgésicos inhibidores de la COX-2. Para lo que es artrosis o osteoartritis de cadera, también la recomendación es iniciar con pacientes que no tienen comorbilidades, antiinflamatorios no selectivos y con ejercicios, y si tienen riesgo aumentado, digamos, gastrointestinal o cardiovascular, se prefieren los inhibidores de la COX. Para lo que es una artrosis poliarticular, a veces de difícil manejo, sobre todo cuando hay artrosis en columna, mano, cadera, en este caso lo que ellos recomiendan son los analgésicos no esteroides, ¿sí?, a los pacientes que no tienen comorbilidad, y los inhibidores de la COX en pacientes que tienen riesgo de comorbilidades gastrointestinales, al igual que cardiovascular. Y fíjense que también, depende de la zona, se pueden utilizar analgésicos tópicos. EULAR en su última guía, que es la del 2018, como dije, para el manejo de la osteoartritis de mano, elaboró 10 recomendaciones. Las primeras tienen que ver con la educación y ejercicios, como vengo diciendo en todas las guías hasta ahora. Es algo repetitivo y que a veces cuesta mucho hacerle entender a los pacientes, sobre todo que tienen que hacer ejercicio, que tienen que bajar de peso. Eso a veces es lo que más cuesta, porque tomar una pastilla la toman fácilmente, pero lo que no es farmacológico, por lo menos a mí me cuesta bastante. Fíjense que recomienda para la mano utilización de ortesis, sobre todo en la risartrosis, y por si se puede usar largo tiempo, también lo recomiendan.
Como segunda recomendación de terapéutica farmacológica, recomiendan el tratamiento tópico, sobre todo en pacientes. Hay que recordar que los pacientes con osteoartritis muchas veces son polimedicados, tienen muchísimas comorbilidades y hay que pensar en eso a la hora de tratarlos. Por eso los analgésicos tópicos, si están recomendados, se podrían usar. Siguen igual con los analgésicos orales, particularmente los antiinflamatorios no esteroides, pero tienen que usarse por un tiempo limitado hasta que mejoren los síntomas, ¿sí? En este caso, el Cisadoa, que está recomendado por EULAR para mano y el que tiene demostraciones, el condroitin sulfato, que se puede usar y porque no solo mejora el dolor, sino tiene una mejoría a nivel de la funcionalidad. Y los pacientes que no recomiendan, al igual que lo que hace la guía de ACR, es el tratamiento con drogas modificadoras de la enfermedad, ya sea metolexato, hidroxicloroquina, o biológicos estarían contraindicados para las guías de EULAR. Y también recomienda la cirugía en lo que es la articulación trapecio-metacarpiana en pacientes que tengan anormalidades en la arquitectura ósea, así que haya mucha anormalidad y el dolor no se da, se recomienda la cirugía. Algo que quiero decir, como para cerrar, es que si bien vieron que varias de las guías comparten muchas cosas, sobre todo los tratamientos no farmacológicos, las guías de ACR regular, por ejemplo, no utilizan la glucosamina, algo que sí lo hacen las guías de SEO. Para ACR está contraindicada la glucosamina, solo habla del condroitin. Igual que para lo que es EULAR, para mano, solo el condroitin está siendo recomendado. Así que sin más, les agradezco por su atención. Y bueno, vamos a dar paso ahora al doctor Nasbetter para que nos hable de lo que es la viscosuplementación. ¿Acá? Ahí está. Buenas noches, muchas gracias a la Sociedad Argentina de Reumatología, a Maína, por la invitación, y muchas gracias a todos ustedes que han conectado esta noche para actualizarnos un poco sobre algunos temas de tratamiento de osteoartritis. La viscosuplementación es un tratamiento controversial para la osteoartritis. Estos son mis conflictos potenciales de interés en función de haber sido speaker o haber hecho protocolos de investigación con distintos laboratorios. ¿Y qué debería proporcionarnos hoy, 2020, la viscosuplementación? El ácido hialurónico es un constituyente fundamental de distintos tejidos. Fue aislado por primera vez en 1934 por Palmer y Meyer de tejido vítreo bovino, de ahí su nombre. Cuando escuchamos ácido hialurónico y hialuronano, estamos hablando de lo mismo, porque en 1986 se designa para hablar como polisacáridos el hialuronano, que es la forma incluso de administración en cuanto a la viscosuplementación. Un adulto de peso medio, de 70 kilos, tiene en su organismo 15 gramos, alrededor de 15 gramos de ácido hialurónico, como decíamos, en distintos tejidos, y 5 de ellos diariamente tienen un turnover. Si pensamos en la rodilla, una cantidad de líquido sinovial habitual de 2 mililitros en una rodilla sana, tiene alrededor de 2,5 miligramos por mililitro. Y a nivel de la articulación, entonces centrándonos en lo que nos toca, la producción de ácido hialurónico se realiza a nivel de sinoviocitos tipo 2, de fibroblastos, de condrocitos, y cuando se realiza a nivel de los sinoviocitos se libera dentro del espacio articular y se concentra en distintas superficies, cartílago articular, ligamentos, estructuras articulares, generando lubricación de estas zonas, protección de la absorción de impactos, y eso es lo que nos pasa con el hialuronano normal, fisiológico. ¿Qué es lo que sucede en la osteoartritis? En
osteoartritis hay una disrupción de los hialuronanos. Y esto hace que a través de las enzimas como hialuronidasa 1 y 2, desde los extremos hacia el centro, se fragmente este ácido hialurónico normal del organismo en oligosacáridos más pequeños. Recuerden siempre que el ácido hialurónico es un glicosaminoglicano formado por unidades de disacárido de ácido glucurónico y N-acetilglucosamina. Ahora, es una molécula grande, importante, que cuando se fragmenta aparecen oligosacáridos mucho más pequeños y se pierde la capacidad de lubricación, protección y absorción de impactos característica del ácido hialurónico fisiológico. De ahí el concepto de viscosuplementación, que surge con Balas en los 60 del siglo pasado, y que trata de restituir ese ácido hialurónico perdido por el proceso de la osteoartritis, inyectando hialuronanos dentro de la cavidad articular, logrando o buscando suplementar las propiedades viscosas y viscoelásticas del líquido sinovial, propendiendo a generar nuevamente una reología dentro de este ambiente que se pierde en la osteoartritis. Bien, ahora, no todos los ácidos hialurónicos que tenemos disponibles para administrar por vía intraarticular tienen las mismas características, y eso hace también dificultoso valorarlos en su conjunto. Acá no estamos como en presencia de un agente biológico, que es una única molécula. Acá tenemos ácidos hialurónicos de distinto origen, aviar, de biotecnología, de distinta viscosidad y de distinto peso molecular. En términos generales podríamos hablar de ácidos hialurónicos de bajo peso, hasta 500 kilodalton, de mediano peso, 500 a 1500, y de alto peso molecular, de mayor de estas cifras, aunque no todos coinciden con las mismas. Lo importante es que, de acuerdo al peso molecular, hay diferencias, y entonces esto implica también diferencias de actividad. Y fíjense, por ejemplo, que la penetración desde el espacio articular donde lo depositamos a los tejidos articulares es distinta si tenemos un ácido hialurónico de alto peso molecular, donde la entrada es dificultada, o de un peso molecular parecido al fisiológico, estamos hablando de 600 a 900 kilodalton, donde el pasaje a través de la membrana sinovial es más fácil, y la posibilidad de viscoinducción, de generación endógena de ácido hialurónico, también de esta manera lo es. Por eso no se agota, cuando hablamos de viscosuplementación, los efectos en la lubricación que se ha perdido o en la absorción de impactos, sino que hay otros efectos que uno busca y que han sido descritos, y en esta revisión sistemática de hace 5 años están puestos y avalados para, nuevamente, esto es controversial, pero avalados para quienes así opinan, actividades que van más allá de la acción lubricante y mecánica, y que incluyen una acción antiinflamatoria, una promoción en ciertos casos de síntesis de proteoglicanos y glicosaminoglicanos, una acción condroprotectora eventualmente, y la acción analgésica. Obviamente la acción mecánica es la primera en la viscosuplementación. De esta manera, inyectando este ácido hialurónico, se busca disminuir la vibración dentro de la articulación. La articulación osteoartrósica genera mayor fricción por las alteraciones estructurales que tiene, y esto es revertido por la capacidad de lubricación del ácido hialurónico que inyectamos.
Pero hay otros postulados de actividades farmacológicas del ácido hialurónico que inyectamos que son de interés revisar. Y uno de ellos, sin lugar a dudas, es la posibilidad de un efecto antiinflamatorio. Cuando hablamos de ácido hialurónico de bajo peso molecular, ese ácido hialurónico tiene como receptores fundamentalmente TLR2 y TLR4 y la posibilidad de generar mediadores de inflamación que a través de citoquinas claramente identificadas con la inflamación pueden producir un ambiente nocivo proinflamatorio dentro del ambiente articular. En cambio, el ácido hialurónico de un peso molecular más elevado, acá hablan de alto peso molecular, pero se involucra el intermedio y el alto, que tiene como ligando fundamental el CD4, el CD44, perdón, aunque no exclusivo. A través de esta ligazón se generan mediadores antiinflamatorios que pueden revertir esta acción proinflamatoria y además inhibidores de las metaloproteinasas. Por lo cual, este efecto antiinflamatorio se dirime fundamentalmente con el peso molecular del ácido hialurónico que inyectamos. Nuevamente, importa que sea de intermedio o alto y no de bajo peso molecular, y la ligazón primordial con este receptor, que es esta glicoproteína, el CD44, que está muy extendido, es una proteína de membrana y es la más importante para la acción del ácido hialurónico que inyectamos. Nuevamente, hay otros receptores como TLR2, el Toll-like receptor 2 y 4, el ICAM1, LINE. No obstante, esto amerita que el CD44 tenga un elemento fundamental en la ligazón para que tenga una acción de viscosuplementación adecuada y de esta manera subregular citoquinas proinflamatorias, metaloproteinasas y mediadores del dolor e inflamación como prostaglandina E2, sobre todo a través de suprimir la activación del factor nuclear kappa beta, que es uno de los elementos fundamentales para esta acción. Otro elemento que ha sido de mucho interés postulado es la posibilidad de que el ácido hialurónico que inyectamos tenga un efecto condroprotector. Y esto se realizaría inhibiendo la expresión sobre todo de mediadores de inflamación como la interleuquina 1 beta, un driver muy importante en todo esto, y la disminución de producción de metaloproteasas. Todos estos elementos de inhibición de inflamación y del catabolismo también se ven refrendados por un efecto eventualmente anabólico, mejorando la síntesis de proteoglicanos. Este es un estudio realizado con un modelo animal. Acá estamos hablando sobre todo de artrosis de rodilla. Ahora nos vamos a referir fundamentalmente a gonartrosis, en este caso un modelo de contusión para generar un elemento parecido a la osteoartritis, y donde se observa que las rodillas de conejos inyectados con ácido hialurónico, en relación a las que no estaban inyectadas, reducían la tasa de apoptosis de los condrocitos de manera significativa. Esta muerte programada, esta condroapoptosis, se revertía con la inyección de ácido hialurónico, al menos parcialmente, postulándose este efecto condroprotector. Este es un estudio que salió este año, donde además de estas inhibiciones de las metaloproteasas, también se habla de la posibilidad de
de las que mencionamos, de la acción inhibitoria de la catepsina K, que es una proteasa que está muy relacionada con la reabsorción y remodelación ósea, pero también con la degradación del cartílago articular. Y en este modelo de condrocitos humanos se vio que disminuyendo la activación de factor nuclear kappa beta, se suprimía la acción deleteria de la catepsina K. Por eso, por estos elementos, se ha postulado también un disease modifying effect, obviamente controversial y no por todos convalidado, pero que este ácido hialurónico inyectado intraarticularmente, sobre todo tendría este efecto modificador de enfermedad por acción inhibitoria de estas proteasas. ¿Qué pasa con sucesivos ciclos de administración de ácido hialurónico en gonartrosis? ¿Son seguros? ¿Es posible lograr un mejor efecto? Bueno, el primero de estos estudios y el más prolongado ha sido el estudio Amelia, que trató durante 40 meses 306 pacientes en gonartrosis con ciclos sucesivos de inyección de ácido hialurónico de peso molecular similar al fisiológico y con de producción de biotecnología, una inyección separada por una semana, 5 cada vez, en ciclos sucesivos, hasta completar con la evaluación 40 meses. E interesantemente, se vio que sin aumentar los efectos adversos, mejoraba también la respuesta. Sucesivos ciclos de 5 inyecciones, en este caso. Pensemos que los hilanos y ácidos hialurónicos de alto peso, el estándar son 3 inyecciones separadas por una semana, en este caso 5 separadas por una semana de intervalo, y cuando hablamos de one shot es una única aplicación. Pero esto es lo que pasaba acá, e interesantemente, posteriormente aparecieron nuevos estudios y esta revisión muestra la conversión de este efecto respecto de que sucesivos ciclos de inyecciones de ácido hialurónico aumentan la respuesta respecto de los ciclos anteriores con una muy buena tolerabilidad. Esto en cuanto al efecto algo funcional del ácido hialurónico, de mejoría del dolor y de la capacidad funcional. Ahora, también de forma interesante, se ha visto a través de algunos estudios que los sucesivos ciclos no solo mejorarían estos elementos sintomáticos, sino que retardarían la necesidad de prótesis articular. Estamos hablando nuevamente de gonartrosis, y fíjense que un ciclo de ácido hialurónico en este estudio de Allman, con bases de datos, en este caso de más de 182.000 pacientes, retarda por 1 año y medio prácticamente, y 5 ciclos retardan la necesidad de prótesis por 3 años y medio. Bueno, esto sería un panorama muy positivo y alentador, con estudios que están publicados y con estudios farmacológicos de interés. Sin embargo, como muy bien lo señalaba Gonzalo, esto no está avalado en general por las recomendaciones internacionales recientes. ACR o ARSI han disminuido la indicación de ácido hialurónico en osteoartritis de rodilla. La AOS, la Sociedad de Cirujanos Ortopédicos, directamente contraindica la aplicación de ácido hialurónico en osteoartritis de rodilla a través de la verificación o evaluación de metaanálisis que ellos han realizado.
Con lo cual, realmente llama la atención. ¿Por qué las recomendaciones internacionales son tan, excepto la de deseo, que como lo marcaba Gonzalo, está en el paso 2, como en la posibilidad de administración, pero aún esta misma, en la actualización del 2019, pese a que sigue teniendo esta recomendación en el paso 2, dice que es una débil grado de recomendación en pacientes con contraindicaciones a AINES o que continúan sintomáticos. Y acá, bueno, quizá tengamos que pensar, no todos los ácidos hialurónicos son iguales. Cuando metemos en una misma canasta para evaluar metaanálisis y demás, quizá estemos evaluando naranjas de ombligo, naranjas de jugo, y se nos cuela alguna mandarina también que se parece un poquito a las naranjas. Con lo cual es importante visualizar que desde el punto de vista de recomendaciones internacionales actuales, y a pesar que si uno busca nuevos metaanálisis y demás, aparecen estudios en los cuales básicamente lo que se observa es que estos estudios muestran una actividad mayor de ácido hialurónico respecto del placebo. Pero obviamente cuando lo comparamos con placebo estamos comparando contra un tratamiento que también tiene un efecto terapéutico significativo y sobre todo cuando se administra por vía intraarticular. Hay de la real medicina y de la vía práctica médica una interesante serie de estudios para valorar o no el uso de ácido hialurónico intraarticular. Por ejemplo, es un grupo de estudio en Estados Unidos donde se establecen distintos scores para ver si es apropiado o no el uso de ácido hialurónico, y en general se piensa que adultos sintomáticos con osteoartritis clínica y radiológica confirmada leve a moderada. Es interesante porque hay varios estudios hechos últimamente donde se ha tratado de ver cuál es el grupo mejor donde aplicar el ácido hialurónico. Y sin duda son jóvenes con dolor significativo, con una estructura alterada leve o moderada, grado 1, grado 2, 3 de la escala Lorenz-Kellgren, y con no obesos. Entonces, en estos casos es apropiado, en tanto que en adultos, obviamente, con osteoartritis de rodilla y una infección periarticular o intraarticular, es inapropiado. La última reflexión es que también, además del peso molecular, y cuando hablamos de peso molecular, hablamos de un promedio, pero siempre hay que tener presente que en el producto que vamos a inyectar conviven moléculas de distinto peso molecular, y es importante que no haya gran dispersión respecto al peso molecular en esas moléculas, sino que todas estén más parecidas al peso molecular, idealmente, por ejemplo, el peso molecular similar al fisiológico. No tenemos tiempo para revisar todas las otras localizaciones, pero este metaanálisis reciente muestra que, más allá de las dificultades, porque en coxartrosis hay que guiarse por imágenes también, los estudios no muestran una reducción adecuada o mejoría de la función significativa de manera que se recomiende el uso en estas localizaciones. Hace un par de semanas presentamos en el PANLAR un estudio de los resultados de la segunda ola de un método Delphi modificado realizado en Latinoamérica, e interesantemente respecto de esto que contamos,
Había 1000 especialistas que trataban osteoartrosis, mayoritariamente traumatólogos, que si lo comparamos con lo que decían los 280 reumatólogos encuestados en Latinoamérica, los traumatólogos hacían viscosuplementación en cadera, tobillo y hombro, y esto no era recomendado habitualmente por los reumatólogos. Finalizando entonces, existen diferencias entre los ácidos hialurónicos de peso molecular intermedio y alto respecto de su mecanismo de acción. Quizá en la acción sobre el dolor y la función sean parecidos, pero el mecanismo de acción es distinto y otras actividades son distintas. Las guías internacionales han disminuido la recomendación de la viscosuplementación, quedando limitada a rodilla, y no todos están de acuerdo. Sucesivas series pueden generar un efecto aditivo cuando hacemos series mayores de ácido hialurónico, y en general la aplicación intraarticular de esta molécula es segura. Muchas gracias por la atención, y ahora Oscar y Martín van a hablar del futuro del tratamiento de la osteoartritis. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias nuevamente a la Sociedad Argentina de Reumatología por permitir este espacio para hablar de osteoartritis. Bueno, como ya mencionó el doctor Narrete, vamos a hablar de nuevas opciones terapéuticas. Estos son mis conflictos de interés. Un segundito que no puedo. A pesar de la disponibilidad de varias opciones que tenemos actualmente de tratamiento, incluidas las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas, el manejo del dolor en esta entidad sigue siendo complejo, sobre todo por su complejidad y su cronicidad, y dado los efectos secundarios de las terapias existentes. Es así que en la osteoartritis y dolor, el dolor asociado es la principal causa, yo diría, de la disminución de la actividad física y el deterioro de la actividad de la vida, de la calidad de la vida. Todo esto resulta en un estilo de vida sedentario, como vimos en la charla anterior, de la semana pasada, lo que es un factor muy importante para el riesgo cardiovascular. Aparte, se sabe por diversos estudios que 1 de cada 3 pacientes está satisfecho de su tratamiento, y muchas veces a expensas de forzarlo y llevarlo a eventos adversos. Por lo tanto, se necesitan nuevos tratamientos, y hoy día disponemos de bloquear, la posibilidad de bloquear la sensibilización periférica a través de anticuerpos monoclonales contra el factor de crecimiento nervioso, que son, sin ninguna duda, los más estudiados. De los efectos sobre los canales receptores y péptidos iónicos nociceptivos, vemos que la liberación del NGF, esta sustancia proteica, se libera en los sitios periféricos, y vamos en este caso puntualmente a verlo liberado desde el hueso subcondral y el cartílago dañado. Va a actuar sobre células periféricas, sobre todo células que son los mastocitos, que liberan histamina, que liberan también este factor de crecimiento nervioso,
y por otro lado, ese factor de crecimiento nervioso se une a diversos receptores, sobre todo al receptor de la troponiosinquinasa A. Esto es lo que hace que a nivel periférico, ese nociceptor terminal, a través de lo que se llama corta acción, estimule a diversos canales. Por ejemplo, los más conocidos son los que tienen que ver con el receptor transitorio de potenciales, que es el que permite la movilización de cationes. Todos estos cationes hacen que el receptor se estimule y vaya hacia el ganglio dorsal, donde ahí va a aumentar la transcripción genética de diversas sustancias. Por ejemplo, vamos a ver que también estimula el ADN y la expresión génica de este factor de transitorio, de potenciales transitorios, pero también a la sustancia P. Por otro lado, va a seguir su recorrido hacia la médula espinal y de ahí al cerebro, lo que hace que el dolor se cronifique. Después, en forma anterógrada y retrógrada, por una acción mucho más prolongada, va a llegar a seguir estimulando la cronicidad del dolor. Es así que podemos actuar con anticuerpos monoclonales como el tanezumab, el fasinumab y el fulranumab. Este último ya se ha dejado de realizar investigaciones, después vamos a ver por qué. Todos ellos actúan sobre el NGF inhibiéndolo. Por otro lado, también podemos, con la capsaicina, a través de la transcapsaicina, actuar sobre los canales de mediación catiónica, y por otro lado, vamos a encontrar que hay pequeñas moléculas inhibidoras del receptor de la troponiosinquinasa que también podrían llegar a ser útiles en el tratamiento del dolor. Lamentablemente, cuando se comenzó la investigación, se empezaron a encontrar eventos adversos importantes en los pacientes, tal es así que era muy llamativo la presencia de osteoartritis rápidamente progresiva, denominada de tipo 1 y de tipo 2. La de tipo 1, que es aquella que ocurre en menos de un año, se pierde en forma muy significativa o sea, el espacio articular, y aparecen grandes geodas, como se llega a ver ahí. Y la de tipo 2, donde con mucha mayor severidad se pierde prácticamente toda la superficie ósea. Esto es lo que hace que muchas veces haya que hacer diagnósticos diferenciales con otras patologías, como puede ser las necrosis óseas y aún la infección. No se sabe la causa de esta afección, pero podría llegar a ser la fractura subcondral. Tal es así que entonces en el 2010 se propuso no continuar con la investigación y se llegó a suspenderse todo lo que era la investigación del NGF, dados los eventos adversos a nivel de las articulaciones y también cambios neurológicos que se producían en los pacientes. Esto fue levantado posteriormente por estudios que demostraron que se podían mitigar el riesgo de los ensayos, por ejemplo, con estudios exhaustivos de imágenes, por ejemplo, de resonancia magnética. Continuando la investigación, aparecieron diversos trabajos, el más reciente, de Berenbaum del 2020, donde se demuestra que en este protocolo los pacientes con osteoartritis moderada o severa de cadera, que no responden al tratamiento habitual, eran randomizados a tanezumab 2.5 miligramos o 5 miligramos cada 8 semanas. Y lo que se encontró fue
que los pacientes mejoraban significativamente el WOMAC dolor, el WOMAC función y el PGA cuando se usaban dosis de 5 miligramos. No ocurrió esto cuando se usaban dosis de 2.5. No sé por qué no puedo avanzar. Esto es interesante ver cómo cuando uno toma el 30% de los pacientes que mejoran aproximadamente el 30% o el 50% en forma sustancial, miren como el 65%, prácticamente con 2.5 de talezumab, el 30% mejora, y con la dosis de 5 miligramos, el 45%. Se pretende utilizar la dosis menor, o sea que actualmente la más aconsejada sería de 2.5 miligramos. Y esto fue en forma significativa demostrado en este ensayo. En otro trabajo se demostró la seguridad de este producto. Se vio como les comentaba que las parestesias e hipoestesias de las extremidades ocurrían en forma bastante frecuente. El 1 a 2% de los pacientes que reciben talezumab 2.5. Lo importante es que es reversible cuando se cesa la administración. Una gran parte de pacientes, sobre todo con dosis más altas de 5 miligramos, apareció la osteoartritis rápidamente progresiva. Pero lo llamativo era que ninguno de los pacientes que recibió placebo manifestó esta osteoartritis rápidamente progresiva. En un trabajo reciente de Leular, Berenbaum demuestra, con datos de los 3 ensayos más importantes, placebo controlado, que los pacientes tenían, en definitiva, no había una discontinuación importante de la medicación, lo que hace que aliente todavía a nuevas investigaciones. Pero siguen apareciendo eventos menores como las parestesias y la hipoestesia, que no eran frecuentes y también tenían alguna disfunción simpática, como puede ser la bradicardia y la hipotensión ortostática. En aquellos pacientes que tuvieron eventos serios, lo más común, como les comenté, es la osteoartritis rápidamente evolutiva. Y obviamente aquellos que tenían las dosis mayores fueron los que más eventos de articulaciones presentaban. En otro nuevo trabajo del Fasinumab, se vio estos pacientes que estaban en fase 2, fase 3, que eran pacientes con osteoartritis de rodilla y de cadera, que no responden a los analgésicos ni a los no esteroides, que recibían 4 dosis de Fasinumab, que se administran subcutáneamente, mensualmente, eran seguidos 16 semanas y posteriormente 36 semanas. En todos ellos lo que se vio es una drástica reducción del dolor comparado con el placebo. También mejoró la función y la opinión de los pacientes. En muchos pacientes apareció parestesia y artralgias, y otra vez, en forma fehaciente, casi el 5% de los pacientes tenían presencia de osteoartritis rápidamente evolutiva, tipo 1 y tipo 2. En este trabajo, que fue diseñado con imágenes en todos los pacientes, y prácticamente el seguimiento era absoluto, se encontró que en aquellos que aún asintomáticos también tenían imágenes de osteoartritis rápidamente evolutiva. O sea que sería un evento adverso de la familia de estas drogas.
habíamos visto que la transcapsaicina podía llegar a inhibir el canal receptor o el receptor del canal potencial para potenciales de acción, lo que se llama TRB1, y se vio que en fase 2, y ahí quedó, no se siguió investigando, una inyección intraarticular en dosis de 1 miligramo o de 0,5 mostró una mejoría significativa en la semana 24. La dosis de 1 miligramo. No ocurrió lo mismo con la dosis de 0,5. Acá vemos como en estos gráficos la significancia de las dos dosis, solo con la de 1 miligramo, que persistió, que es la verde que vemos ahí, durante 24 semanas. De los eventos adversos, lo más importante es que no hubo diferencias entre el placebo y el producto a 1 miligramo de este fármaco. O sea que llamativamente se interrumpió la investigación, pero se le dio la oportunidad de fast track a esta droga para ver si se puede adelantar su utilización en pacientes con osteoartritis. La eficacia intraarticular del inhibidor de la tropinosina, del receptor de la tropinosina, también se estudió de forma randomizada con la inyección única intraarticular contra placebo, y se vio que el punto, o sea, la eficacia primaria se cumplía a las 4 semanas. Y esto se produjo, esa mejoría en el WOMAC de dolor, el WOMAC de función, y se mantuvo a lo largo de las 12 semanas, no en forma significativa, como sí ocurrió en las 4 semanas. Para concluir, disponemos de varios tratamientos que intentan reducir los síntomas, pero esto no nos garantiza que los pacientes estén satisfechos. En el arsenal terapéutico actual debemos tener en cuenta el balance óptimo del beneficio-riesgo según el perfil de cada paciente. Es decir, debemos adaptar este tipo de tratamiento a cada uno de los pacientes que nosotros estemos asistiendo. En la osteoartritis de rodilla o cadera, ya sea moderada o severa, sin respuesta o con contraindicaciones a los tratamientos habituales, existe la posibilidad de actuar sobre la sensibilización periférica, que es lo que estuvimos tratando de explicar en este momento. Y por último, en un futuro inmediato, esta modalidad de tratamiento deberá considerarse y determinar si su beneficio individual supera los riesgos y los eventos adversos reales. Muchas gracias. Los dejo ahora con el doctor Río Pedre, que continúa con su disertación. Bueno, muchas gracias. Bueno, volviendo a lo que habíamos comenzado la semana pasada, viendo los diferentes efectos catabólicos que tiene sobre el cartílago algunos elementos, encontramos que aquí el fibrosis growth factor son proteínas que desencadenan señales a través de activar receptores y se une al dominio extracelular del fibrosis growth factor receptor e induce la fosforilación de residuos tirosina del mismo. Aquí vemos que en los fibrosis growth factor tenemos el fibrosis growth factor 9 y 18 que se unen al receptor y producen señalizaciones para un efecto anabólico, pero también hay fibrosis growth factor que producen efecto catabólico, o sea que en realidad dentro de una articulación normal, el cartílago normal sin osteoartritis, hay elementos de fibrosis growth factor que son benéficos y otros que son catabólicos. Los elementos son vitales para el mantenimiento de la homeostasis del condrocito, de generación y reparación, y el 1, el 2 y el 8 están involucrados en la progresión de la osteoartritis.
esto hace que produzcan elementos catabólicos. En cambio, el fibroblast factor 18 estimula un efecto anabólico en el crecimiento y desarrollo esquelético y ejerce un efecto anabólico y reparador del cartílago, produciendo proliferación de condrocitos y de colágeno. Con esta idea se ha utilizado la síntesis, se ha hecho de Sprifermin, que es el fibroblast factor 18 recombinante humano, que previene la degeneración y estimula la reparación del cartílago en modelos de osteoartritis. Esto se ha visto en estudios in vitro, que aquí lo vemos, con la utilización del fibroblast factor. Primero tiene un efecto degradativo y después el efecto final anabólico, con lo cual se ha visto in vitro, se ha visto también en animales, y después se ha hecho el estudio en humanos, que es el paso siguiente que se realizó, que está publicado en el JAMA a fin del año 2019, que es el efecto del Sprifermin, o sea, el fibroblast factor 18 versus placebo en la articulación femorotibial en pacientes con osteoartritis para evaluar el grosor articular. El estudio fue un estudio multicéntrico randomizado, doble ciego, placebo controlado, para evaluar los cambios en el grosor del cartílago de la rodilla a 2 años comparado con el basal. Eran 549 pacientes con una media de 65 años, sexo femenino el 69% de los pacientes, Kellgren grado 2 y grado 3, más grado 2 que 3. Aquí tenemos los pacientes, más o menos la edad, 60 y pico de años entre cada uno, mujeres en el 70% de los casos, y el 70% variando más o menos son grado 2 o grado 3. La aplicación de la medicación se hizo en diferentes dosis de 100 nanogramos, el otro cada 6 meses, uno cada 12 meses 100 nanogramos, 30 nanogramos cada 6 meses, 30 nanogramos para 12 meses, y el placebo. En el mes 0, el mes 6, el mes 12 y el 18. Fueron 4 veces que se aplicó, y se evaluó en el mes 24 con el endpoint primario, que eran cambios en el grosor del cartílago, y los endpoints secundarios, que eran el outcome funcional y el radiológico para ver el pinzamiento articular. Cada una de las aplicaciones consistía en 3 inyecciones, una vez por semana, 3 semanas, y después a los 6 meses lo mismo. O sea, cada aplicación eran 3 aplicaciones cada vez que se realizaba, ¿no? Se realizó hasta el mes 18, en 4 veces, y se evaluó en el 24. Como se puede ver, el primary endpoint, que fue el grosor del cartílago, lo logró conseguir con la dosis de 100 nanogramos, que es estadísticamente significativo la diferencia con el placebo. Las otras dosis no llegaron a hacer el cambio estadístico, de modo que el endpoint primario se cumplió en la dosis de 100 nanogramos. Se realizó la evaluación del cartílago medial y de la parte lateral, porque como sabemos en la osteoartritis hay un pinzamiento que a veces es predominantemente cóndilo interno. Entonces se evaluó en compartimiento medial y en el lateral para ver si los cambios habían sido por resonancia iguales, y en la semana 104, que es a los 2 años, se vio que la dosis de 100 tuvo un efecto benéfico tanto en el lateral como en el medial, con lo cual se ha visto que en las 2 áreas tiene beneficio, que eso es importante. Y después, a los 3 años, esto lo pongo así porque fue presentado en un congreso, pero no está publicado, fue la evaluación al 3er año de si el efecto benéfico continuaba, y se vio que al 3er año el efecto disminuye, pero sigue siendo estadísticamente diferente. El rojo es el de 100 nanogramos, sigue siendo beneficioso con respecto a los demás elementos. Es de destacar que tanto la parte de función no tuvo beneficio, y la parte radiológica, el beneficio se obtuvo en el cóndilo externo y no en el interno. La resonancia sí dio, pero la radiología no.
Con lo cual hay una, digamos, una diferencia entre un beneficio en el grosor del cartílago, como lo indicaría su efecto, con respecto a al beneficio de la sintomatología. O sea que estaría desconectada el efecto benéfico sobre el grosor del cartílago con los efectos que uno pretendería benéficos sobre la parte clínica. Pero bueno, eso este es un estudio fase 2 que puede ser que eligiendo otro tipo de pacientes con una enfermedad que tenga menos evolución, por ahí se logra un beneficio no solo en la parte del cartílago, sino en la parte clínica, que ahora en este proceso no se ha conseguido. En esta situación también se hizo otro análisis sobre 2 años, cambios estructurales, para ver si había algún cambio en la grasa de Hoffa, o salió en osteoartritis de este año, o en el menisco, o cambios en bone marrow lesions, y se encontró que el único beneficio positivo fue en la morfología, que ya la habíamos visto en el anterior estudio, que mostraba un beneficio sobre la parte de engrosamiento del cartílago, y solo las lesiones en la patelofemoral. Todas las otras lesiones de bone marrow lesion en otras áreas no benefició. Siguiendo con lo mismo, se hizo un análisis post-hoc que salió en el ALALS de este año, viendo las diferentes áreas del cartílago, haciendo un estudio sobre la parte de la resonancia que se había estudiado, y se evaluaron 16 regiones. Y estaba el placebo, 30 nanogramos, 100 nanogramos y 100 nanogramos cada 6 meses o cada 12 meses, y se introdujo un grupo de pacientes de referencia normales, que eran pacientes que tenían radiología normal y que no tenían sintomatología artrósica ni tenían antecedentes familiares de artrosis. Eso se lo podía considerar un grupo normal, porque el grupo placebo era el grupo artrósico al cual no se le aplicaba la medicación. Y se hizo una evaluación del cociente entre el afinamiento del cartílago y el engrosamiento del cartílago. Y le dio 1,06 en el paciente normal, y en el paciente de 100 nanogramos cada 12 meses le dio 1,48, y cada 6 meses le dio 1,98. O sea que casi duplicó al valor del normal, y con respecto al placebo, bueno, casi 1,5 veces. Y con respecto al normal, lo interesante es que tuvo un beneficio con respecto al cartílago normal no artrósico. Estos son los diferentes áreas, y de las 16 áreas, en 11 áreas tuvo beneficio, tanto en la parte interna como externa, con lo cual es auspicioso desde el punto de vista estructural. No lo que dejamos claro que desde el punto de vista de la parte sintomatológica por los WOMAC y por la evaluación del dolor, no fue beneficiosa la droga. Pasando a la otra droga que voy a analizar, las proteínas son los WIN, que activan diferentes cascadas de señales, entre ellas las dependientes de las beta-cateninas. Este estudio muestra cómo que el WIN, cuando se une a la proteína Frischler y a una lipoproteína, produce una inhibición del complejo de destrucción de las beta-cateninas. Cuando no se hace esa vía canónica, está en off la vía canónica, el complejo destructivo está presente y produce una destrucción de la beta-catenina. Cuando se activa el WIN, eso produce una mayor oferta de beta-cateninas, porque no se inhibe la destrucción, que actúan a nivel celular, a nivel nuclear, produciendo una estimulación de los procesos que son, en el cartílago, el daño de la cápsula, una degradación del cartílago, una condrocitos hipertróficos, degeneración meniscal, esclerosis del hueso y remodeling del hueso, porque el WIN actúa sobre el hueso también. Esto es cuando la señal de WIN está en más, de modo que es una señal de WIN patológica, que sería que es la que aparece en la artrosis. Si se inhibe el WIN totalmente, también va a la artrosis. O sea que el WIN es un elemento que
está dentro del proceso metabólico normal, y inhibirlo totalmente tampoco sería beneficioso. Por lo cual, la justa medida de inhibición es la que sería beneficiosa para inhibir todo este proceso, no la inhibición total. Entonces, con esas razones, la acción del loricibibin, que es la molécula que inhibe el Wnt, que lo haría a nivel nuclear del CLK2 y de la DIRK1A, es el lugar de inhibición del loricibibin. La internuclear quinasa, la CLK2, estimula la producción de metaloproteasas 1, 3, 9 y la 13, y la DIRTIA1, que es una tirosina, también estimula la MMP9, inhibiendo por medio del loricibibin. Esto se inhibe el catabólico producido a este nivel. Esa es la idea del loricibibin, que es el inhibidor. Por lo cual, el loricibibin se realizó un trabajo que está en el Arthritis, que está publicado online, todavía no está la fecha de publicación en papel, pero en el Arthritis ha salido de este año, que es un inhibidor, como dijimos, y es un estudio en fase 2. Este estudio en fase 2 contempla un estudio multicéntrico randomizado doble-ciego placebo controlado para evaluar la eficacia y seguridad del loricibibin en OA de rodilla. Son 455 pacientes con una edad media de 60.3 años, un BMI de 29,9, sexo femenino en el 58%, Kelvin 2 o 3 en el 64%, y hay un grupo de pacientes con una OA unilateral sintomática, y esto lo ponen porque después va a ser analizado, y se evaluaron el WOMAC del dolor, función y la radiología. Los pacientes son 112 pacientes, 117, 109 y 114 en los 3 grupos, y en el placebo completaron bastante cantidad el estudio. 103, 107, 95 y 97. El endpoint primario fue cambios en el WOMAC del dolor en la semana 13 comparado con el placebo en la rodilla analizada, y el endpoint secundario son cambios en el WOMAC función en la semana 13 y 26, y cambios en el WOMAC dolor en la semana 26. Y también cambios en el espacio articular a la semana 26 por radiología. O sea que querían ver una parte estructural por medio de esto, si bien es un endpoint secundario, y la inhibición del dolor, que es el endpoint primario. Bueno, en el endpoint primario no se cumplió, de modo que si bien bajó el WOMAC dolor, bajó también en el grupo placebo, de modo que hubo un beneficio, pero el beneficio fue para todos igual, con lo cual no cumplió el endpoint primario. Los pacientes que tenían este grupo, que es el paciente que tenía un dolor unilateral, que dije que había un grupo que estaba dentro del análisis que tenían dolor en una sola rodilla, no bilateral, en este grupo lo analizaron, y en la semana 13, y tanto esa semana como hasta la 52, tuvo un beneficio en el dolor en el grupo S, no en el grupo total. Y en el grupo tercero, que es un grupo que tenía dolor, pero menor dolor, unilateral, pero con menor dolor, también hubo un beneficio, buscando el nicho. Naturalmente, si uno los encuentra, son grupos que han quedado 30, 40 pacientes por cada grupo, con lo cual no se puede sacar una conclusión valedera, porque no es estadística, ¿no? Pero en la función tampoco el loricibibin a las 13 semanas cumplió con su objetivo, pero sí cuando era una sola rodilla la dolorosa, y también cuando era una sola rodilla con un dolor moderado menor que el anterior, tanto en la semana 13 como en la semana 52. Con lo cual le abriré un panorama para elegir el tipo de pacientes, pero reitero que esto no es estadístico, ¿no? Y la parte de radiología, si bien hubo una radiología que fue mejor que para el grupo placebo, tampoco estadísticamente significativa fue, pero sí lo fue para el grupo de dolor en una sola rodilla, y para el grupo del dolor de una sola rodilla
con menor dolor. O sea que esos grupos pareciera ser que tienen un beneficio, pero reitero que no es estadístico, ¿no? Por lo cual después analizaron en una fase 2B, lo publico así porque es presentado en un congreso, no está publicado, evaluaron, dado ese estudio que daba que los que tenían más dolor en una sola rodilla habían tenido un beneficio, utilizaron otro estudio con 695 pacientes, no con un grupo de 30 o 40 como les había quedado en el otro, de edad media de 59 años, un Kelvin y Lorenz 2 o 3, y un dolor NRS, que es una escala de 0 a 10, entre 4 y 8, o sea, dolor moderado, y evaluaron el dolor, el WOMAC dolor, la función y la evaluación global por el paciente. La mejoría estadísticamente significativa de todos los parámetros con respecto al placebo en la semana 12 y 24 para las dosis de 0,07 y de 0,23, de modo que en este grupo de pacientes hubo un beneficio, que aquí lo ven en el 0,23 y 0,07, que es este grupo de acá, en disminución del dolor, es la única imagen que hay porque es presentado en este congreso, y ahí se ve en estos dos grupos que tuvo beneficio. Los demás grupos no lo tuvieron. Bueno, muchas gracias. Eso es toda la presentación para las dos medicaciones que he realizado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los oradores, a los cuatro. Hicimos como un viaje al futuro en las últimas charlas. Los felicito y tenemos un montón de preguntas que se han ido acumulando a lo largo de la conferencia. Así que bueno, vamos a empezar con el primer expositor, Gonzalo. Bueno, luego de tu exposición hubo varias preguntas acerca de algunas de las drogas que quizás no estaban nombradas en las guías que vos apuntaste, y se pregunta específicamente sobre diacereína y insaponificables de soja. ¿Qué comentario tenés con respecto a las guías? Bueno, en las guías, como vieron, sí, no las comentan, no las recomiendan, de hecho no está ninguna recomendación. La guía del ESEO sí las habla, yo por honor al tiempo no describí toda la guía, pero sí la nombra como un antiinflamatorio con un discreto modificación a nivel de lo que es la OA de cadera, y sí a nivel de rodilla, y se vio que en un metaanálisis mejoró el dolor en un 9% nada más, pero sí se vio también que tenía 2 veces más efectos adversos que el placebo, sobre todo lo que es diarrea, dolor abdominal, y en algunos casos hepatotoxicidad, o sea que por eso creo que no la recomiendan, ¿sí? Por el discreto efecto que tiene y los efectos adversos. Sabemos que la práctica diaria a veces la utilizamos con efectos bondadosos, hay pacientes que, igual que con los insaponificables de palta y soja, que sí tienen efecto en la vida real a veces, pero tienen una evidencia no muy fuerte para el tratamiento de la osteoartritis. Bueno, perfecto, muchas gracias por la aclaración. Tenemos pregunta también para el doctor Nasbetter, que nos preguntan qué opina sobre aplicar el ácido hialurónico en forma concomitante con esteroides. Si usted recomendaría esto, ¿qué opinión le merece? Nosotros creo que compartimos con muchos reumatólogos, usamos a veces corticosteroides intraarticulares, fundamentalmente cuando hay un componente inflamatorio importante o la coexistencia de una condrocalcinosis y episodios de pseudogota. El corticoide siempre hay que pensar que inyecciones repetidas de corticosteroides intraarticulares, más allá de los efectos sistémicos de los corticoides, también tiene un efecto condrotóxico si son inyecciones repetidas. Obviamente hay algunos trabajos de la aplicación conjunta y con mejoría mayor. Uno tiene que pensar que cuando se hace una inyección intraarticular con corticoides aisladamente, el beneficio y el efecto es más rápido que con el ácido hialurónico, pero es menos duradero.
el ácido hialurónico tiene una latencia mayor, pero más prolongado efecto. Así que el uso combinado podría tener un efecto superior, pero creo que debe utilizarse en casos muy seleccionados. Bueno, muchísimas gracias. Oscar, nos preguntan, según tu opinión, ¿cuál sería el paciente más apropiado para utilizar estos anticuerpos antifactor de crecimiento neuronal? ¿Qué opinión tenés vos? ¿Qué paciente sería el que quizás podría en un futuro ser partidario que use este tipo de tratamiento? Estás muteado, Oscar. Gracias. Sí, digo que es una buena pregunta porque hay que adecuarse a este tipo de novedades. En la práctica asistencial solemos ver pacientes relativamente jóvenes, una mujer, 55 años, con un trastorno de las rodillas de varios años, sintomática, es decir, le hacemos una escala visual analógica del dolor y está en más de 6. La paciente refiere que es fumadora, que tiene antecedentes cardiovasculares, que pedimos la radiografía y tiene un daño radiológico importante. Entonces uno dice, bueno, a este paciente le ofrezco cirugía de rodillas, por ejemplo, pero ¿qué pasa? Es muy joven. No todos los pacientes con cirugía de rodilla quedan satisfechos post cirugía. Hay diversos trials donde se demuestra eso. La paciente nos dice, por ejemplo, que ya recibió antiinflamatorios, que no sabemos que le pueden hacer daño por su comorbilidad cardiovascular. Sabemos, por ejemplo, que ha utilizado otros analgésicos, que no quiere seguir usándolos porque le provocan trastornos, mareos, constipación. Es decir, tenemos una paciente difícil, que la vemos muy a menudo, y ¿qué le decimos? Bueno, su sobrepeso, por ejemplo, si tiene sobrepeso, alentamos a que baje, que haga alguna actividad física, tai chi, lo que sea, pero seguramente no vamos a conseguir que el dolor, que en definitiva es lo que la trae a la consulta, sea mitigado. Tal vez, insisto, hablando con la paciente, los factores riesgo-beneficio, como vimos en la charla, podemos decidir, hoy día tenemos una nueva opción. Habrá que ver si vale la pena con esta paciente, si ella asume que puede utilizarlo. Yo creo que es una nueva alternativa que hasta ahora no la contábamos. Muy bueno, veremos. Perfecto. Martín, hay una pregunta que habla sobre la combinación de diferentes drogas, como por ejemplo nombra la esprifermina, que pueda estar en combinación con ácido hialurónico, o combinación de ácido hialurónico con sorbitol, es decir, ¿qué podés incluso nombran en lo que es plasma rico en plaquetas? ¿Qué opinión podés tener de la asociación de este tipo de drogas o de cosas terapéuticas que podemos hacer? Bueno, me parece que por empezar hay que determinar que esas drogas todavía están en fase de investigación y como les mostré, para mí más auspicios, por la cuestión de cómo actúa, me gustaría más el Fibroagon Factor 18 porque tiene un efecto anabólico. El otro es anticatabólico, tiene algún efecto sobre el condrocito, pero yo creo que sería mejor combinar drogas, pero todavía sin tener, todavía certeramente estamos en un fase 2, todavía no está en utilización. Estas drogas, lo que yo he nombrado, son proyectos, incluso, como les mostré, tiene efectos sobre el engrosamiento del cartílago, pero no mejora la clínica. Y el otro prácticamente solo en un grupo de pacientes que tiene un dolor unilateral. ¿Por qué en el dolor unilateral? Y bueno, en el trabajo dicen que es porque el que tiene dolor bilateral tiene otros dolores, y entonces es difícil de evaluar el dolor
en un paciente que tiene múltiples articulaciones tomadas, pero bueno, eso es una elucubración. Entonces, todavía yo creo que hablar de asociación de cosas, yo creo que con diferentes mecanismos de acción, si la droga tiene efecto, asociar diferentes mecanismos de acción me parece interesantes si uno aporta un efecto anticatabólico y otro hace un efecto anabólico. Ahora hay que ver que esas drogas tengan una utilización ya en la clínica con autorización por los entes reguladores. Todavía está en veremos. Como para no eludir la pregunta, yo creo que la asociación de diferentes mecanismos de acción sería beneficioso, pero hay que ver si hacer el estudio randomizado y no un estudio a 5 o 10 pacientes, sino un estudio randomizado que tenga un N que sea estadístico para decir que tiene beneficio y que no tiene efectos colaterales. Que no está. Tomar la posta, Perfecto. Maína, para tomar Sí. la posta de lo que ya está disponible y no del futuro, como bien lo explicó Martín, plasma rico en plaquetas o ácido hialurónico. Los últimos metaanálisis hablan a favor en general del plasma rico en plaquetas. Los reumatólogos quizás no tenemos tanta experiencia, pero también hay estudios donde se juntan los dos, plasma rico en plaquetas y ácido hialurónico, y parecen ser superiores a cada uno por separado. Con el plasma rico en plaquetas pasa también lo que pasa con el ácido hialurónico. Es muy distinto el concentrado que se aplica y entonces es muy difícil establecer pautas de superioridad o de recomendación de medidas terapéuticas que no son uniformes. Y para acotar algo más con respecto al plasma rico en plaquetas, que en realidad todavía no lo están recomendando, cuando yo lo que he mostrado en la fisiopatología de la osteoartritis, se ve que hay diferentes growth factors que actúan en diferentes maneras, de modo que lo que creo que se ha puesto ahora en evidencia, que hay que sacar de ese plasma rico en plaquetas, sacar los factores que son benéficos y aislarlos e introducir eso. Eso creo que es el futuro, pero poner todo tampoco es beneficioso porque hay elementos que son, en más, son catabólicos. Entonces, uno está haciendo una introducción de elementos que son growth factors, pero que algunos no son benéficos, de modo que no va a tener una respuesta adecuada. Entonces hay que aislar los elementos como fibroblast growth factor u otros, aislarlos y aplicar el elemento que tiene el efecto, y no una cantidad de elementos con un resultado incierto. Por eso, lo único que ha hecho es sacar el dolor y no ha beneficiado radiológicamente, estructuralmente nada, y está opinado eso, por lo cual no está recomendado todavía. Gonzalo pregunta, ¿qué hacemos con gabapentin y pregabalina en dolor para osteoartritis? ¿Qué recomendación podés dar? Sí, no están recomendadas en ninguna guía. Vieron que se nombra ni al gabapentin ni a la pregabalina. Sería más para un componente que tenga un dolor neuropático. La verdad que yo en mi práctica no uso gabapentin ni pregabalina. Por ahí sí se sabe que hay dolor neuropático en la osteoartritis, por eso están los inhibidores del factor de crecimiento neural, ¿sí? Y que inhiben ese tipo de dolor, pero no hay recomendación firme para la utilización de esos fármacos. Perfecto. Y la última pregunta para Oscar, si tenés algún comentario para hacer sobre lo que es osteoartritis axial, es decir, en columna, qué evidencia hay de utilizar alguna droga, qué experiencia tenés, qué nos podés recomendar. No, es decir, realmente el esqueleto axial tiene otra estructura. Cuando hablamos del cartílago, nosotros hablamos del cartílago periférico, es decir, con toda la estructura que mostró el otro día Martín Riopedre, nos damos cuenta que no es lo mismo la estructura del cartílago axial que el del periférico, primer punto. Es decir, es un fibrocartílago el que tenemos entre las vértebras, los discos intervertebrales son otra cosa. Primero. Segundo, no hay ninguna droga que se haya demostrado que actúe mejorando fehacientemente ese tipo de cartílago, es decir, el fibrocartílago.
Lo que sí, nuevamente, hay muchos trabajos que han aparecido de dolor lumbar, también incoercible, que no mejora con diversos tratamientos, y también se ha utilizado y se ha presentado ahora en el EULAR 2 o 3 trabajos de la utilización del grupo monoclonal antifactor neuronal. Sería como droga novedosa, pero para el dolor, no para la estructura en definitiva. Hasta donde yo conozco. Perfecto. Bueno, en función de la hora que nos hemos pasado unos minutos, quiero agradecer a todos los asistentes, a todos los oradores, a la Sociedad Argentina de Reumatología y al grupo de osteoartritis. Saludo a César Graf, que ahí lo veo que está aquí con nosotros en la charla. Y bueno, esperemos que nos sigan todos acompañando en las próximas reuniones que organiza la sociedad para todos los reumatólogos y toda la gente que quiera sumarse. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Chao. Bueno, Oscarcito, muy bien. Hola César. Muchas ¿qué tal? gracias. ¿Cómo te hola va? César, Muy linda. gracias a ustedes. por estar. ¿Qué tal? No, venía de otra charla, de otro Zoom, así que bueno, llegué tarde, perdón. Pero bueno, muy lindo, muy interesante. Gracias, Bueno, gracias Así por que la bueno. invitación. Bueno, Gracias Roberto. muy bien. Muchas gracias. Todo el Roberto. soporte de Roberto, gracias, espectacular. Roberto, Ya no te molesto más esta semana, Roberto, yo. No. Roberto, después te Bueno, voy, nosotros seguimos. Sí. alguna vez te voy a llamar, Roberto, para que me digas por qué aparecen carteles que me tapan las diapositivas. No me deja ver la diapositiva. No, sí, lo tenemos que ver porque no, es muy raro lo que te está pasando. Viste que te pasé la foto y de repente aparece y desaparece. No sé qué ¿Ves es. Pero cosas? ¿cuál te Oscar? aparece? ¿El del Perdón. chat o el de o que entran participantes? No, que Claro, le aparece dice, una barra y no la puede sacar. claro, Claro. dice, entra tal a la reunión, sale tal de la reunión, viste, cada No, punto. Roberto, le aparece el de admisión. Debe ser porque está como coordinador. A mí Exacto. también me aparece. Pero A me mí, tapa la a, diapositiva. a mí en la primera que tenía me apareció. Se me puso arriba cuando arrancaba, se me puso, después no apareció más, pero en un momento me No, pero a apareció. mí constantemente aparece y Eso, desaparece. sí, a mí no, se me apareció y no me dejaba ver Exacto. lo que tenía. No te deja ver la diapositiva, es decir, a dónde estás parado, ¿viste? No, Sí, pasó eso, pero después se fue, por suerte una vez sola me pasó. Pero, no sé qué será, bueno, habrá que ver. bueno, Bueno, Eh, que descansen, gracias. gracias, Gracias. Marina, muchas gracias por la Felicitaciones. Estuvo asistencia. hermoso. Muy bien. Gracias. Chao. Nos vemos. Buenas noches Chau, a chau. Que todos. sigan bien, Chau. cuídense. Chao, gracias. Hasta luego. Bueno, que anden muy Chao. bien. Gracias. Robert, Sí, señor. nos quedó los martes. Sí. Y Lo ahí distribuimos entre... o sea, no sé a Lo quién de- dárselo realmente. Estamos muy No, jugando. lo distribuimos, ya estuve pensando, lo vamos a redistribuir entre, bueno, una para capilaroscopía para la quinta charla. Sí, pero nos queda muy justito, muy juntos. Bueno, Eso pero se la ofrecemos. Y Ah, tengo dos más de la esposa de Eduardo para hacer terapia ocupacional. Le voy a ofrecer alguno de los martes eso. perfecto, sí, no hay ningún problema. Ningún ¿Eh? problema. Quedarían 2 martes de octubre, ¿no? No, son más, son 3. 3 martes. Y Porque uno está... del martes del martes que viene nos queda desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde, está todo libre. Después del 6. El martes 6
está la charla de Sí. Eduardo, que dura 2 horas. Sí. Después de eso tenemos toda la tarde libre. Ah, ¿no está todo el curso? No, ¿Es una únicamente charla nomás? una sola charla, sí. Ah, perfecto. Pensé que era el curso, pero estaba todo el curso. No. Bueno, Únicamente le dieron ahora 2 me horas. comunico con ella y le ofrezco eso. Porque Dale. tengo un Ateneo también ahí para que me quedo colgado. Dale, un abrazo. No tenemos nada. ¿Cómo? Mañana no hay nada. No, mañana no hay nada. Y escúchame, me están pidiendo para hacer en noviembre, que vamos a hablar mañana, un curso de guías. No sé dónde lo van a poner, así que esto lo está armando Guillermo. Bueno, la única forma es que él enganche uno con otro de la parte de los viernes a esa hora, digamos. Claro, porque otra no. ¿Entendés? Que él, claro, que empiece con uno, ponerle lo de esto que tiene del presencial y siga con el otro o antes. Pero es el único día que tiene. Es lo único. Por eso, mañana cuando me dejen un poco más te aviso. Bueno, fíjate mañana y mandame lo que sigue próximo. ¿Qué sería lo de ya? El lunes lo de Rayos, el martes lo de Eduardo, que es también el inicio de primer año, que tenés que estar. Y después el miércoles, ya te digo, ya no me acuerdo, ya estoy viejo. Pero... ¿El martes tengo que estar yo también? Y dijiste vos que querías estar en el inicio del primer año. Bueno, me olvidé. Bueno, después pásame el horario. Sí, a las 3 de la tarde. Martes a las 3 de la tarde. Sí. Martes. Bueno. Y bueno, digo que no te preocupes. Si no llego, que abra Maína o le abrí vos la puerta. Sí, no, porque va a estar Eduardo, ¿cómo se llama? Va a estar Maína, va a estar Gustavo Casado. Ah, bueno, que abran ellos, Vos me dijiste que iba a querer aceptar, entonces les avisé y me dijo, bueno, fenómeno, no hay problema. Sí, pero yo voy a estar, pero abren ellos. Yo voy a estar para colaborar, ¿no? Bueno, te mando un abrazo, cuídate, buen fin de. Chao. Okay. El jueves Vanessa Consentino y el viernes empezaría la presencial de Guillermo. Perfecto. Bueno, nos estamos viendo. Un abrazo. Otro para vos, quédate. Gracias. Chao.